del 26 al 39. Pues, del 27 y así hasta el 39. Todavía no, para saludar. Parte del mundo, que los bendiga. Qué bueno que nos acompañen, que están aquí con la iglesia de Coronando, compartiendo este Hechos 26, 27 hasta 39. Un ángel desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que Dios, a través de su palabra, a través de este mensaje, nos hable a todos. Señor Jesús, en tu nombre maravilloso, mi Dios, nos disponemos a recibir tu palabra. Yo te ruego, Dios mío, que tú nos hables a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Señor, tú nos conoces, tú sabes nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestra situación. Te ruego, Dios mío, que uses mi vida y que tú hables por medio de tu Espíritu a cada uno de nosotros. Seamos bendecidos, Señor, por medio de tu palabra en esta hora, mi Dios. Tu palabra pueda llegar a cada vida, a cada corazón, pueda ser guardada y puesta por obra, Señor, para gloria tuya, mi Dios, en el nombre de Jesús.
Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Tenga la bondad. Bien. La historia de el eunuco etíope que regresaba de haber visitado Jerusalén, como todos aquellos que peregrinaban en tiempo antiguo, todos los que o eran judíos o se habían hecho judíos, ellos a las fiestas tenían que venir en peregrinaje a Jerusalén. Este varón etíope era una persona importante, quizás una persona pues con una capacidad económica especial, porque no era cualquier personaje, era un tesorero de un reino. Ahora, la persona como tal es digna de que la analicemos, porque entre Etiopía y Jerusalén hay alrededor de 4,000 kilómetros. Y pues una cosa es andar unos 4,000 kilómetros de pronto en un autobús de hoy, en una estrella blanca, con asiento reclinable, y se puede uno demorar unos 3 días y llega uno cansado, ¿cierto? Ahora imagínense en un carro de hace 2,000 años atrás. Para una persona ir desde Etiopía hasta Jerusalén, 4,000 kilómetros. Estaba mirando que es más o menos la distancia de ir de Chiapas a Los Ángeles, tomando toda la costa del Atlántico y luego atravesando todo México en la frontera con Estados Unidos, desde aquí, desde Matamoros hasta Tijuana. Más o menos 4,000 kilómetros hay, desde Chiapas hasta Los Ángeles, Estados Unidos. Así que, ¿quién se avienta un paseíto de esos? Tiene que ser una persona con convicciones, tiene que ser una persona que entiende muchas cosas, y pudiéramos comprender que él no era judío, pero que había aceptado o se había convertido al judaísmo. Se le llamaban prosélitos, personas que no eran judías, pero que aceptaban o se convertían al judaísmo, quiere decir a la religión del pueblo de Israel. Este varón va leyendo el libro de Isaías. No todo el mundo tenía acceso a las escrituras. Hoy no todos nosotros tenemos la Biblia en el celular, tenemos la Biblia en la mano, tenemos la Biblia en la pantalla. En aquel entonces, pues primero que todo no había imprenta. Los libros que tendrían eran copias manuscritas y eran muy costosos. No cualquiera andaba leyendo al profeta Isaías. Así que le había costado esa Biblia a este etíope, pues le había costado bastante. Hoy en día vendemos una Biblia o nos toca comprar una Biblia. ¿Cuánto cuesta una Biblia? Los de la librería dicen, las vendemos a 1,000. Y alguien pudiera decir, wow, tan caras las Biblias. ¿No tiene una de 50 pesos? Hay una hasta de 80, creo. En fin, quiero que miremos los detalles de este personaje. Viene en su carro, 4,000 kilómetros. No es en sí un judío, pero ha aceptado el judaísmo. Viene a visitar Jerusalén como los judíos lo practicaban. Era conocedor de la ley y tenía las escrituras, quiere decir el libro de Isaías. Ahora, vámonos al libro de Isaías. La Biblia es comprobable. El libro más confiable que hay es la Biblia.
¿Y saben por qué? Porque no dice mentiras. Si usted lee las aventuras del Chapulín Colorado, si usted lee Cantinflas, si usted lee cualquier otro libro que cualquier persona haya hecho, pudiese tener errores, equivocaciones, manipulaciones. La Biblia, que contiene la palabra de Dios, la palabra de Dios es verdadera y verificable. Quiere decir, usted la puede poner a prueba para que funcione. Isaías capítulo 53 era lo que venía leyendo el eunuco. Yo quiero leer desde el versículo número 6, pero él venía leyendo el 7. Pero ahorita van a ver. Bueno, yo voy a leer desde el 3. Y ahorita que lleguemos al texto del eunuco, pues ahí lo identificamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa es la parte previa de lo que viene leyendo. Y este es el versículo específico que estaba leyendo el eunuco, los dos siguientes. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Eso venía leyendo el etíope, Isaías 53. Hechos. Aproximadamente 700 años más tarde, hay alguien que está leyendo los escritos de Isaías. Isaías es un profeta, y en medio de sus profecías tiene este capítulo 53 que se le llama el siervo sufriente, donde a manera profética Isaías describe el sacrificio de Jesucristo en la cruz por el pecado de nosotros. En la religión judía, para la expiación del pecado, tenía que sacrificarse un cordero o un animalito, una vaca, un toro o un macho cabrío. Aún en algunos casos unos palominos o unas aves. Esto tenía que ver con la expiación o la purificación del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y en la ley de Moisés dada a Israel, al pueblo judío, entonces se introdujo en el Levítico unas ceremonias por la expiación del pecado.
hay alrededor de unas 4 o 5: holocausto, ofrenda de harina y de incienso, ofrenda de paz, ofrenda por el pecado. Y en este tipo de sacrificios tenía que derramarse la sangre de un animal. En la sangre está la vida. Y esa vida se colocaba por la muerte del pecador. Pero año tras año, sacrificio tras sacrificio, estos holocaustos o este derramamiento de sangre no era definitivo, sino que tenían que ser continuamente, dando una señal a que iba a llegar un momento en el que iba a haber un sacrificio perfecto. Isaías describe y dice: como cordero. O sea, un ser humano que toma el lugar del sacrificio. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Quién apareció en este mundo como cordero? Ahí entonces tenemos que analizar y entender que todos esos sacrificios del Levítico y del pueblo judío de animalitos eran una señal. Ellos, cada sacrificio lo que decía, todavía esto no está completo. Era una sombra de aquel sacrificio perfecto por el pecado. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista presenta a Jesús? Las palabras que son muy conocidas: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiere decir, el sacrificio o el cordero provisto por Dios estaba en ejercicio. En los pueblos paganos, donde también se utilizaban rituales de sangre, regularmente lo que se ofrecían era personas a los dioses que no son Dios. Niños o mujeres o hombres, quizá quienes perdían en una guerra eran capturados y luego eran sacrificados a los dioses. Y había un derramamiento de sangre humana. Pero Dios proveyó el cordero. Si fuese en el tiempo antiguo, ese corderito también era provisto por Dios, porque Dios es el que provee todas las cosas. Quiere decir, cuando la gente traía el corderito al sacrificio, traía algo que Dios había provisto para él. ¿Para qué? Para la purificación de su pecado. Pero hace 2000 años Dios se manifestó en carne como un cordero, como el cordero del sacrificio perfecto, para expiar el pecado de todos nosotros. No lo obligaron, no lo tomaron a fuerzas. Jesús dijo: yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Mateo capítulo 26 versículos 27 y 28
cuando está en la famosa última cena, Jesús levanta la copa. Mire lo que dice la Biblia. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En el antiguo pacto los sacrificios eran continuos. El pecador llevaba el animalito provisto por Dios y lo llevaba para ser sacrificado, para que con la vida y el derramamiento de sangre hubiese remisión del pecado. Pero año tras año tenía que ser sacrificado un cordero. Hasta que un día apareció Cristo. Hasta que un día apareció el sacrificio perfecto. El que iba a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y por eso Jesús dijo: este es el nuevo pacto. En el antiguo pacto, al cual se había adherido el etíope, había que ir a Jerusalén. Él allá en Jerusalén tenía que comprar ahí en el atrio del templo. Ahí le vendían los animales. ¿Se acuerdan cuando Jesús un día con un látigo echó a todos los que vendían ahí animales? Porque ahí la gente debía llevarlos bien escogidos, pero a veces decían que la gente llevaba animalitos no tan, como a veces como con algún defecto. Entonces ahí le tenían unos como bien preparados, como se exigía el sacrificio, porque el corderito tenía que ser sin mancha, sin arruga, tenía que ser sin defecto, sin tacha, tenía que ser un animalito perfecto. Obviamente que eso después se volvió un negocio, como todas las cosas que se pueden volver un negocio. Entonces ya un animalito que pudiera costar, un ejemplo, ¿cuánto nos costaría ahorita un borreguito? 2,000. Claro, entonces usted tenía que traer su borreguito de 2,000, pero aquí le teníamos el borreguito especial de 4,000. Y por eso fue que el Señor lo sacó de ahí con látigo, porque habían hecho del templo de Dios cuna de ladrones. Porque habían vuelto un negocio y habían cambistas y cambiaban monedas. Entonces, por ejemplo, el etíope venía con sus monedas de Etiopía, entonces ahí le cambiaban. Casa de cambio, el templo. Y luego con el cambio de las monedas iba y compraba la oveja que él necesitaba. Y luego la presentaba al sacerdote para que fuera sacrificada. Y él entonces volvía en su carro y se iba para su casa. Eso fue lo que pasó con el etíope. El etíope acababa de venir de un proceso de expiación en cuanto a la ley judía. Acababa de venir de Jerusalén, porque en Jerusalén estaba el templo y ellos tenían que ir al templo, y en el templo le vendían la oveja. Y es por esa razón que el Señor pues se enoja ese día y dice: ¿cómo hacen de mi casa una cueva de ladrones? Se había vuelto toda una cuestión ahí económica. Los cambistas cobraban de más, los animalitos eran cobrados de más. Pero para un etíope como este devoto no le importaba, porque él quería o tenía un corazón para Dios. Y eso nos lo dice, que ande 4,000 kilómetros en un carro, quién sabe cuántos días y con cuántos peligros. ¿Sí? Imagina un tipo en un buen carro en aquel entonces, cuántos ladrones, cuántas cosas no tendría que pasar para él poder llegar a salvo de ida y luego de regreso. No le importaba nada. Creo que nosotros hoy pues
La iglesia nos queda aquí a 400 metros y pues nos venimos en carro y en motito. Se nos gastan los zapatos, nos duelen los pies. Pero imagínense que estuviera a 4,000 kilómetros la iglesia. Dice, no, pastor, yo quiero ir, pues está muy lejos. Para este personaje que vimos en la Biblia, no le importaba eso, tomaba su carro y se iba. Y obviamente no era carro de gasolina, era de caballo, arrastrado por caballos. Y yo imagino que el golpeteo ahí durante semanas andando en ese carro, tenía que, o sea, eso tenía que ser cruel ese viaje. Pero ¿sabe qué? A él no le importó. Y ahí viene el detalle, porque ya él viene del sacrificio y se encuentra con Felipe. Y cuando se encuentra con Felipe está hablando del cordero, de que Isaías dijo, hay un cordero, como cordero fue llevado al matadero. ¿De quién habla eso? ¿Cómo es esto? El etíope no conocía a Jesús. Ya Jesús había fallecido, resucitado y se había ido. Pero Felipe estaba predicando el evangelio de Jesucristo. Cuando mira lo del cordero, entonces dice, Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y dice, no, pues yo no entiendo. Pero cuando le explica entonces el sacrificio perfecto que estaba planeado ya desde antes, porque Dios todo lo tiene planeado. 700 años antes estaba escribiendo Isaías eso. Isaías es por allá del siglo VI antes de Cristo. Isaías fue un profeta del Antiguo Testamento en tiempos de Usías, Manasés. De hecho, el rey Manasés lo mandó a matar. Y no lo mataron de cualquier manera, lo aserraron por la mitad. Con un serrucho, con una sierra así. Lo mataron a Isaías, al que escribió eso. Pero ahora el etíope 700 años más tarde acaba de venir del sacrificio que tiene que estar haciendo cada rato, del sacrificio de sangre de la oveja. Él no conoce que un día Cristo dijo, hay un nuevo pacto. Pero Felipe sí conoce. Entonces dice que Felipe le explica. Y lo que me llama la atención, y por eso decimos que este eunuco es alguien digno de admirar, es que después que él entiende que el sacrificio es Cristo y que una persona para recibir a Cristo tiene que arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Felipe no le tiene que decir, ahora te tienes que bautizar. Él mismo dice, ahí hay agua. ¿Sí ven lo que es una persona conectada con Dios y con los planes de Dios? Yo creo que nosotros por alguna razón estamos aquí, pero creo que Dios nos tiene aquí. Y la idea es que usted y yo también estemos conectados a los planes de Dios. Porque bueno, no estamos aquí jugando ni perdiendo el tiempo. Este varón de una vez dice, ahí hay agua. Usted me dice que para entrar en este nuevo pacto ya no necesito la sangre, sino que Cristo ya derramó la sangre. Entonces ahora ahí hay agua, yo puedo ser bautizado. Alguien conectado con Dios, no hay que rogarle mucho para que haga las cosas de Dios. Antes como que está diciendo, ábrame el camino, yo lo hago. ¿Cuándo son los próximos bautizos? En abril, ¿no hay unos antes? Son 17 clases, no me las pueden dar intensivas en una tarde y ya. Y quizá hay muchas personas desconectadas de los planes de Dios. Pero bueno, yo creo que no vinieron. Porque los que estamos aquí creo que estamos conectados a los planes de Dios. Hebreos capítulo 10 versículo 1.
Este etíope entonces había recibido la ley judía, se había vuelto prosélito, había adoptado la ley judía, aunque él no era judío. Él era de un lugar lejano. Pero este hombre era un hombre de Dios. Y me llama la atención porque la gente que es de Dios, Dios la trae, Dios hace cualquier cosa. Mire, para que ese etíope recibiera el evangelio, ¿usted sabe cuántas cosas pasaron? Un ángel le habló a Felipe. Quiere decir, Dios está ya viendo, aquí hay uno mío, yo tengo que mover algunas fichas para que éste me conozca y entienda el evangelio. Y yo creo que Dios ha movido muchas fichas para que usted y yo estemos aquí en esta tarde. Creo que Dios está interesado en nuestra salvación. Porque la ley, si lo estamos viendo ahí, ¿no? Teniendo la sombra de los bienes venideros. El sacrificio de los animalitos era parte de la ley. Sombra de lo que venía. No la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, era un sacrificio como en continuará. Era como diciendo, ya viene el sacrificio. Era como diciendo, aún no ha llegado el cordero que va a quitar el pecado. Hebreos capítulo 9 versículo 23. Cada sacrificio entonces, en cuanto a la ley, se repetía como una señal, como señalando, ya viene, ha de venir, no ha llegado todavía. Mientras tanto, entonces toca hacerlo así. Fue pues necesario, 9:23 de Hebreos, fue pues necesario, dígale que está a su lado, necesario. Y dígale, no te duermas. Eso no dice la Biblia, nomás usted le dijo. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario, hecho de mano figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, dígale que está a su lado, pero ahora. Quiere decir, hubo unas cosas antes. Hay una serie de situaciones antes. La ley tenía los sacrificios antes, pero ahora. Por eso es que hoy vamos a celebrar bautizos. Porque ahora ya no estamos antes. Si fuera antes, le hubiera tocado traernos de a corderito a cada uno. Y si hacemos la misma del tiempo antiguo, tendríamos un hermano de ventas vendiéndole allá un corderito de 4,000. Pero, sigamos, ¿dónde vamos? Pero ahora, ¿en qué número es? 26. En la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio ¿qué? Un solo sacrificio perfecto. Ahora,
El sacrificio de Cristo, uno solo ahora. ¿Para quitar qué? El pecado. ¿Qué tenía que hacer el eunuco cada año? Echarse un viaje de 4,000 kilómetros a Jerusalén, comprar un borreguito, sacrificarlo allá y venirse de nuevo justificado por un año. Pero ahora, Felipe le dice de ese Isaías 53, como cordero. ¿Quién es el cordero? Jesús, el cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado. Ahora tú ya no tienes que ir a Jerusalén y matar cada año un animalito, porque un día apareció Cristo para morir por todos nosotros. Como cordero fue llevado al matadero. De razón que el etíope dijo, pues de una vez me bautizo, porque si me bautizo ya no tengo que ir a Jerusalén cada año. Ahora recibo el sacrificio perfecto. ¿Cómo entonces se recibe el sacrificio de Jesucristo? Porque Jesucristo murió hace 2000 años por todos. Pero ¿cómo es que hoy 5 están recibiendo perdón de pecados cuando el Señor murió por todos? Por eso, Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Ya estamos terminando. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Mira el sacrificio perfecto de Cristo. ¿Por qué fue? Cuando dice Él os dio vida, ¿quién es el que nos da vida? ¿Quién fue el que hizo el sacrificio? ¿Quién nos perdona los pecados? Bueno. 14. Mire que el bautismo que hacemos hoy, o que vamos a hacer hoy en el nombre de Jesús, es un hecho legítimo y legal en la justicia de Dios para perdón de pecados. No es simplemente para que pertenezcan a la iglesia o porque hacen parte de otra religión o van a ser parte de una religión X. Eso se trata de justicia de Dios para salvación, para perdón del pecador. ¿Cómo se recibe entonces? Porque mire el hecho jurídico que pasó, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Quiere decir, cuando Cristo fue a la cruz, sucedió un hecho en justicia legal. Cristo llevaba el pecado tuyo y mío, que nos era contrario, que nos llevaba a la muerte, pero Él hizo el sacrificio, lo tomó y se lo llevó a la cruz. Y en la cruz clavó el acta de los decretos que nos era contraria para nosotros, para que ahora en Cristo usted y yo podamos tener salvación y vida eterna. El 15. Mire todo lo que pasó en la cruz. Un sacrificio único y perfecto, provisto por Dios. Cuando los pecadores, los que transgredimos el mandamiento, todos nosotros pecamos, Él se cargó el pecado de todos nosotros, lo llevó a la cruz y anuló el acta que era contraria. Y despojando, porque por causa del pecado, el enemigo, la maldad, los espíritus malos toman derecho sobre las personas para maldecirlos, para llevarlos al mal, para hacerlos mala gente. Pero en ese sacrificio perfecto de Cristo,
despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora entonces, ¿cómo es que un pecador puede acceder al perdón y al derecho de justificación de su pecado? Si estuviésemos en el tiempo antiguo, a través de un animalito. Pero ahora que ya Cristo padeció, como cordero fue llevado al matadero, Él tomó el lugar del cordero. Él se proveyó o se dio a sí mismo en sacrificio. Por eso digo, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que por ustedes es derramada para perdón de los pecados. Ahora entonces, vayan y prediquen este evangelio, vayan y prediquen la buena noticia. Hay perdón de pecados en Cristo. Es necesario que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, empezando en Jerusalén y en todo el mundo. Hechos capítulo 10, versículo 39. Un discípulo de Cristo llamado Simón, ustedes lo deben conocer. Más conocido como Pedro. Ahora está predicando en la casa de Cornelio. La historia también es un poco larga, pero ya tenemos que resumir. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y a quien mataron colgándole en un madero. Está hablando un testigo presencial, ocular, que vivió con Jesús 3 años siendo su discípulo. Está dándole testimonio después de la resurrección, muchos días después, a un varón llamado Cornelio en su casa. Versículo 40 dice: a este, ¿de quién está hablando ahí? De Jesús. Levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. 41, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Quiere decir, Pedro nos está dando un testimonio. A mí esto no me lo contaron. Yo comí y bebí con Él después de resucitado. Ahora dice 43. De este dan testimonio todos. ¿Cuál fue el profeta que venía leyendo el etíope? Isaías. Y ese es un testimonio, un profeta. Pero Pedro dice todos los profetas. Quiere decir, en el Antiguo Testamento se escribió de Cristo. Dios tenía el plan desde antes trazado. Es más, desde Abel, desde antes de Abel. Porque cuando Adán y Eva pecaron, Adán y Eva se colocaron, dice que unos delantales de higuera. Se hicieron unos delantales con hojas. Pero luego cuando Dios los viste, dice que los vistió con túnicas de pieles. Quiere decir, tuvo que haber un derramamiento de sangre para que ellos pudieran ser vestidos. Y luego cuando se presenta la primera ofrenda, Caín trae del fruto de la tierra una buena ofrenda, pero Abel trae un cordero. Desde ahí se estaba marcando un camino
Para el sacrificio perfecto de Cristo, quiere decir que Abel estaba conectado con Dios. Por eso dice, era justo. Parece ser que la gente que está conectada con Dios hace cosas bien hechas. Porque hay gente que no le sale nada. Pero Abel lo que hizo, lo hizo dentro del plan y propósito de Dios. Un cordero. De este dan testimonio todos los profetas. Y hasta Abel podemos decir. Que todos los que en él, ¿qué? Dígale que está a su lado. Creyeren. Todos los que creyeren en quién. En Jesús. Todo el que crea. Todos los que en él creyeren recibirán. Cree, entonces va a recibir. Si no cree, no lo recibe. Aunque el sacrificio de justicia ya fue dado, lo tomo o lo dejo. Quiere decir, el perdón de pecados hay que recibirlo. Creo, entonces recibo. Y recibirán perdón de pecados. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y cuál es el nombre? Ese nombre es el nombre más grande que hay. Y alguien me puede decir, pero pastor, en el Antiguo Testamento Dios reveló. Sí, pero es que en el Nuevo Testamento el mismo que se reveló fue el del Antiguo Testamento. No hay más dioses, sino un solo Dios. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios se proveyó de cordero. Dios se tomó un lugar en medio nuestro como hombre, como hijo, porque como hombre y como hijo tenía que ir a la cruz a rescatarnos a nosotros. Y en esa manifestación Dios proveyó un nombre. El nombre que los antiguos no pronunciaban porque no se podía pronunciar. El tetragramatón, YHWH. Ahora en el Nuevo Testamento, el yo soy tu Salvador. Yehoshua, Jesús de Nazaret. Jehová que te salva. Jehová el Salvador. Yo soy tu Salvador. Ese es el nombre, sobre todo nombre. En ese nombre hay perdón de pecados. Hechos capítulo 4, 11 y 12. Ahí terminamos. Para que nos vamos a los bautizos. A lo que vinimos. A echarle mano a la salvación y al perdón de los pecados. En el nombre de Jesucristo. Hay poder en ese nombre. No hay otro nombre más grande. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Hechos capítulo 4, 11 dice: ¿ustedes de ahí para dónde ven? ¿Sí ven aquí? ¿O ven allá? Bueno, que como hoy es día misionero, hoy pensamos en la misión de ganar a todo México para Cristo. Por eso están las banderas, pero es para que México conozca esta verdad, para que México entre a la salvación, para que México sea salvo. Amén. ¿Quién? ¿Es qué? Mire,
los que edifican. Y sobre todo en el tiempo antiguo tenían que tener las piedras que iban a poner abajo de cimientos. Habían unas como, pensemos que hay unas piedras como de cal, que se desbaratan fácilmente. Pero hay unas piedras como las del río que son duras, macizas, ¿no? Por más que usted les dé con un marro no las rompe. Entonces cuando los edificadores les traían las piedras, si venían esas piedras que se iban a romper, entonces la desechaban. Decían, esta piedra no sirve. Y si venía una piedra fuerte de las de río, grandota, entonces decían, esta piedra sí sirve. El edificador escogía, desechaba la que no servía y tomaba la que le servía. Pedro le está hablando allí a los líderes de Israel, a los que crucificaron a Cristo, y le está diciendo, este Jesús es la piedra que ustedes dijeron no sirve. Es la piedra que ustedes reprobaron. Es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Usted no ha visto que cuánta gente cuando se le habla de Cristo, de la salvación, desechan la piedra y dicen no, gracias. El desechar la piedra por el edificador ha sido una costumbre y una práctica antigua. Vosotros los edificadores la desechasteis, pero ella ha venido a ser. Y la piedra cabeza del ángulo en las construcciones antiguas era una piedra especial, no era cualquiera. O sea, si se escogían unas para los cimientos, era una que iba en la mitad de la casa. A ver, pensemos que yo iba a hacer como un cuarto, ¿cierto? Como dicen aquí, voy a hacer 2 cuartitos. En el medio, abajo, se colocaba esa piedra. Y de esa piedra iban así como unas columnas de piedra hacia ella, como para decir, la casa se cimienta en el cimiento. Pero además de eso van unas piedras hacia el centro, a una piedra que iba a llevar el peso de todo el edificio. Ellos la desecharon para ser parte del cimiento, pero dice, pero Dios la ha hecho cabeza del ángulo. Si es así o fue que yo me lo inventé. Este Jesús es la piedra que ustedes reprobaron, pero la cual ha venido a ser la cabeza, la principal de todas. Cuando otros lo rechazan, alguien dice, este es el principal en mi vida. Cuando otros dicen no sirve, alguien dice, déjemelo de primero. Este es el que va a sostener mi edificio. En este se va a sustentar mi vida. Ahí abajo estará Cristo como una roca sustentando esta vida. Y ojalá no lo aprendamos de memoria. Y en ningún otro. Y dígale al que está a su lado, en ningún otro. Hablando de Jesús, en ningún otro hay que, en ningún otro hay salvación. Razón, porque no hay otro nombre no hay otro nombre, no hay otro nombre bajo el cielo. Este Jesús es el nombre. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y por eso es que usted ve en el libro de los Hechos que todos los que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Jesús es la piedra reprobada, pero ha venido a ser la cabeza del ángulo. Quiere decir, a todos los que crean y lo reciban, entonces van a obtener perdón de pecados. Hechos capítulo 2, versículo 38, 36 al 38. Lo que vamos a hacer hoy
que es el bautismo de nuestros hermanos que han pedido el bautismo. No es simplemente un hecho secundario, protocolario, religioso más. Es algo poderoso, porque no hay otra forma para que un ser humano sea justificado delante de Dios de su pecado. Todos nos descarriamos como ovejas, todos pecamos. Pero un día apareció Cristo, anulando el acta de los decretos, llevándola a la cruz y dejándonos su sangre y su nombre. Ahora le dicen a Pedro, Hechos capítulo 2, versículo 36. ¿Dónde está? Ya se me perdió aquí. Sepa pues, Pedro está predicando el evangelio. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, a quien ustedes desecharon, Dios le ha puesto por cabeza del ángulo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. ¿Qué dijeron? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer una persona? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro le dijo, mire lo que hay que hacer: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo que vamos a hacer hoy entonces no es simplemente un acto protocolario, no es simplemente una ceremonia más. Hoy se está moviendo la justicia de Dios para salvación, porque el que es bautizado en el nombre de Jesús, el acta de los decretos queda anulada, que le era contraria. Eras un pecador, ahora no. Ahora tienes el nombre de Jesucristo. El agua que está en esa tina, que después se va a derramar, botar, y se la va a llevar. Esa agua, en fe, representa la sangre de Jesucristo, en la cual tenemos que ser sumergidos como muerte, pero nos levantamos en semejanza de su resurrección para una nueva vida en Cristo. Quiere decir, a esa tina llega un pecador, pero de esa tina sale una nueva vida de alguien perdonado de sus pecados en el nombre de Jesucristo. Yo sé que ya algunos que no se han bautizado dicen, ay, yo quiero bautizar hoy. Reciba las clases el 26 de abril. No se preocupen. Pero sí quisiéramos orar por alguien que quizá hoy ha entendido algo de esto. Quizá ha sentido un llamado de Dios a su vida. Yo les invito a estar en pie y vamos a orar por alguien hoy que dice, hermanos, oren por mí, yo quiero entrarle. A veces siento que no puedo, a veces tengo muchas luchas, algo me ata, no sé qué me pasa, pero lo que he oído hoy, yo quiero entrarle. Yo le quiero invitar, venga hacia el altar, vamos a orar. Dé un paso de fe adelante y diga, oren por mí. Oren por mí. Ayúdenme a orar, yo quiero ser salvo. Yo no me quiero perder. Puede haber alguien más por ahí que está pensando. No importa, no es un compromiso con nadie. Usted venga, oremos. Usted no se compromete aquí con nadie a nada. Nada se hace obligado. Pero si usted sintió en su corazón hoy, véngase al altar y dígale, Señor, yo sentí hoy que usted me está llamando. Yo sentí que debo ser bautizado. Véngase al altar, véngase al altar. Vamos a orar y vamos. Los hermanos nos van a ayudar a orar. Que hay hermanos que de oración, de intercesión,
que te van a ayudar a orar un momento, van a orar por ti. Puede haber alguien más. Yo creo que hay alguien más hoy que está ahí dudando. ¿Y qué dirán? ¿Qué pena? No se preocupe. Aquí está el Señor. La palabra que oímos es el mensaje del Señor. Oramos antes que Dios hablara a nuestras vidas. Si Dios habló a tu vida, véngase al altar y dígale: Señor, pues me has hablado, ni sabía que iba a pasar. Véngase en el nombre del Señor, vamos a orar. Yo siento que hay alguien más por ahí pensando: ¿voy o no voy? Venga, venga, que nadie lo está viendo. Yo tengo mis ojos cerrados aquí.